Hola, mi nombre es María de los Ángeles Aravena, estudiante de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Autónoma de Talca, cursando la asignatura de Econometría dictada por el profesor Tomás Sepúlveda en el semestre Primavera 2017. Bueno, en este video lo que tenemos por objetivo es comprender, deducir e interpretar la información que emana de los parámetros en un modelo de regresión lineal simple. Bueno, para introducirnos un poco más en el tema, debemos saber en qué contexto estamos situados. Muchos antecedentes recopilados en diversos estudios señalan que fumar perjudica el desarrollo y crecimiento del feto durante el embarazo, lo cual se ve reflejado, por ejemplo, en el peso del recién nacido. Adicional a lo anterior, otras variables que se estiman pueden incidir en este peso es el ingreso familiar de la madre. Esto por el acceso a una nutrición de mejor calidad, junto a la raza o sexo del niño, entre muchas otras. Para estudiar las posibles relaciones entre estas variables se dispone de una base de datos levantada considerando solo madres que confesaron haber fumado durante el embarazo. Las variables de estas son las siguientes. Bueno, en la siguiente tabla tenemos información y descripción de las variables. Como podemos ver, todas nuestras variables están en dos tipos de unidades. Por ejemplo, el peso, tenemos el peso del recién nacido en onzas y tenemos el peso del recién nacido en libras. El consumo de cigarrillo lo clasificamos en un consumo diario de cigarrillos en unidades y un consumo diario de cigarrillos en cajetillas. La renta, tenemos que el ingreso anual familiar está en dólares y el ingreso anual familiar lo tenemos también en miles de dólares. Tenemos el género, masculino y femenino, y la raza, que puede ser blanco o de otras razas como latinos, asiáticos, etc. Otra cosa que debemos considerar es que 16 onzas equivalen a 1 libra y una cajetilla equivale a 20 unidades de cigarrillos. Ahora vamos a los ejercicios. Nuestro primer ejercicio dice: selecciona una observación cualquiera de la muestra y explique el significado de cada una de las variables contenidas en el archivo. Entonces, nos vamos a ir a nuestra tabla con las variables y yo voy a seleccionar la observación número 3, la que tenemos acá. Lo que quiere decir es que el peso en onzas de un niño es de 119, lo que equivaldría a 7,43 libras. La madre fuma 20 cigarrillos, lo que equivaldría a una cajetilla. Su ingreso en dólares serían de 7.500, lo que equivaldría a 7,5 miles de dólares. El niño es de sexo masculino, por lo tanto en femenino tenemos 0 y es de raza blanca, por lo que en otras razas también tenemos 0. Ahora nos vamos al punto 2 que dice: a continuación se muestran algunos estadísticos descriptivos de algunas variables de la muestra. Bueno, acá tenemos una tabla con las observaciones y nos vamos a ir a la letra A que dice: interprete la mediana de ingresos en dólares e ingresos en miles de dólares. Compare la interpretación obtenida y concluya si esta es diferente. Vamos a nuestra tabla. ¿Y qué nos quiere decir esto? En el ingreso en dólares nos quiere decir que nuestra mediana nos indica que el 50% superior o el 50% inferior a las familias están alrededor de los 18.500 dólares. El ingreso en miles de dólares nos quiere decir que el 50% superior o el 50% inferior de la familia están cerca del 18,5 miles de dólares. Esto nos quiere decir lo mismo, pero tenemos números distintos ya que las tenemos en distintas unidades de medida. Uno está en dólares y el otro lo tenemos en miles de dólares. La letra B dice: interprete la medida para masculino y femenino. Compare la interpretación obtenida y concluya si esta es diferente. Nos vamos a nuestra tabla y nos dice que la media en la variable masculino nos quiere decir que el 47,17% de los recién nacidos pertenecen al sexo masculino. Y la media en la variable femenino nos quiere decir que el 52,83% de los recién nacidos equivale al sexo femenino. Si nosotros sumamos el 47,17% y el 52,83%, nos da el 100% de los bebés.
El punto 3 dice, observe la estructura de las ecuaciones de los modelos 1, 2, 3 y 4. ¿Qué signos positivo o negativo esperaría para beta 0 y beta 1? Justifique y repita la misma pregunta para los modelos 5, 6, 7 y 8. Acá. En el modelo 1, beta 0 se asume como la constante como el peso de los recién nacidos en onzas. Y beta 1 nos indica que si la madre del recién nacido aumenta el consumo de cigarrillos en una unidad al día, se espera que en promedio el peso en onzas disminuya en X cantidad. En el modelo 2 tenemos las mismas variables, con la diferencia que el consumo de cigarrillos es en cajetillas, pero esto nos produce el mismo efecto que en el modelo anterior. Si aumenta el consumo de cigarrillos de una cajetilla al día, el peso en onzas del bebé va a disminuir. En el modelo 3 tenemos algo muy similar a los modelos anteriores, con la diferencia que el peso está en libras. Al aumentar el consumo de cigarrillos en una unidad al día, el peso en libras también va a disminuir. Y en el modelo 4, al aumentar una cajetilla al día, el peso en libras también disminuirá. En estos 4 modelos, lo que podemos concluir es que el signo de beta será negativo y el signo de beta 0 será negativo y el signo de beta 1 será positivo, ya que si aumenta el consumo de cigarrillos, el peso del bebé, ya sea estando en libra o en onzas, va a disminuir. En los modelos 5, 6, 7 y 8, nuestra variable dependiente sigue siendo beta 0, que equivale al peso. En los modelos 5 y 6, el peso del bebé en onzas, y el modelo 7 y 8, el peso del bebé en libra, con la diferencia que nuestra variable independiente beta 1, en el caso del modelo 5, sería el ingreso en dólares, y en el caso del modelo 6, el ingreso en miles de dólares. ¿Qué quiere decir en estos casos? Que si el ingreso de la madre aumenta, ya sea en dólares o en miles de dólares, el peso del bebé también va a aumentar. En el modelo 7 y 8 el peso está en libras y el ingreso, que está representado por beta 1, está en dólares y en miles de dólares, también aumentará el peso, sin importar si el peso del bebé está en onzas o en libras. Como conclusión podemos decir que en estos 4 casos los beta 0 van a ser positivos y beta 1 también, ya que si el ingreso aumenta, el peso del bebé también va a aumentar. Número 4. Observa el modelo 9 y explique qué implicaría un beta 1 con signo positivo. Observa el modelo 10 y explique qué implicaría un beta 1 con signo positivo. Volvemos a nuestros anexos y acá tenemos el modelo 9 y 10. En el modelo 9, beta 0 es el peso en onzas de un recién nacido de sexo femenino. En este modelo podemos observar que si tenemos un beta 1 positivo, indica que si el bebé es de sexo masculino, por lo tanto se espera que en promedio un recién nacido de sexo masculino pese más que un recién nacido de un sexo femenino. En el modelo 10 podemos observar que si tenemos un beta 1 positivo, nos indica que el recién nacido es de sexo femenino y se espera que el peso promedio de este recién nacido sexo femenino sea mayor que el peso de un recién nacido de sexo masculino. Observa el modelo 15 y explique qué implicaría un beta 1 con signo positivo. Observa el modelo 16 y explique qué implicaría un beta 1 con signo positivo. Acá tenemos nuestro modelo 15 y modelo 16. En ambos, nuestra variable dependiente sigue siendo beta 0, lo cual sería el peso de los bebés en libras. Nuestras variables independientes en ambos serían la raza de los bebés. En el modelo 15, al tener un beta positivo nos indicaría que los recién nacidos de raza blanca se espera que tengan un peso en libras mayor al que el de los recién nacidos de otras razas. Y en el modelo 16, al tener un beta 1 positivo, nos indica que un recién nacido de raza no blanca tiene un peso en libras mayor que un recién nacido de raza blanca. Acá en la número 6 dice que tenemos que tomar en consideración el modelo 1 para interpretar los beta 0 y beta 1 de los modelos 2, 3 y 4, además de tener en consideración los valores esperados de la respuesta número 3. Bueno, acá tenemos nuestros modelos. Tenemos que el modelo 1 tiene el peso en onzas y su beta 1 tiene el cigarrillo en unidades. El modelo 2 tiene un beta 0 que es el peso en onzas y beta 1 el cigarrillo en cajetilla. El modelo 3 tiene el peso en libra y los cigarrillos en unidades. Y el modelo 4 tiene el peso en libra pero los cigarrillos
en cajetillas. Vamos al modelo 2, que quiere decir que cuando la madre no consume cigarrillos, el peso promedio del bebé es de 114,18. Y beta 1, cuando la madre fuma una cajetilla, el peso del bebé disminuye en promedio en menos 4,44. Este valor lo tenemos que sacar haciendo una conversión y multiplicando este resultado, que son los cigarrillos en unidades, por 20, porque en el modelo 2 decía que teníamos los cigarrillos en cajetilla. En el modelo 3 comparamos el modelo 1 y el 3 y acá teníamos el peso en libras, por lo que tuvimos que tomar ese valor y dividirlo en 16, lo que nos dio 7,1 libras. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando la madre no fuma, en promedio en el día, el peso del bebé es 7,1 libras. Tenemos beta 1, como en el modelo 3 teníamos los cigarrillos en unidades, lo mantenemos. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando el consumo de la madre aumenta en una unidad, el peso promedio del bebé disminuye en 0,22. En el modelo 4 tenemos el peso en libra nuevamente y tenemos el beta 1 con las unidades en cajetilla, por lo que acá tuvimos que dividir por 16 y acá multiplicar por 20. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la madre consume o aumenta su consumo en una cajetilla, el peso promedio del bebé disminuye en menos 4,44 libras. Y el modelo tiene que ver con la respuesta, si tenía lógica con la respuesta 3, sí, porque acá tenemos que si la madre aumenta el consumo de cigarrillo, el peso de los bebés va disminuyendo. Bueno, y en cuanto a interpretar la bondad de ajuste, eso quiere decir el R cuadrado. Y nuestro R cuadrado está entre 0 y 1. Por lo que quiere decir esto es que nuestro R cuadrado es un 1%. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro modelo no explica bien o no tiene mucha relación que si la madre fuma, el peso del bebé disminuye. Porque nuestro error sería de un 99%. Número 7. Bueno, a partir del modelo 8, aplicado para beta 0 y beta 1 de los modelos 5, 6 y 7, con una variable dependiente de peso en libras. Tenemos que nuestra constante, que es beta 0, son 6,72 libras y un ingreso en miles de dólares de 0,01. Bueno, interpreta la información que se pide. La interpretación matemática y lógica de beta 0 y beta 1. Los signos corresponden a los valores esperados. Vea su respuesta a la pregunta 3. Si corresponden a nuestros valores esperados, ya que en nuestra respuesta 3 dijimos que sí. Los ingresos aumentaban, el peso del bebé aumenta. ¿Cómo sabemos esto? Que aumenta. Aumenta porque nuestro ingreso en miles de dólares tiene un signo positivo y nuestra constante también. Interpretar la bondad de ajuste. Nuestra bondad de ajuste tenemos acá el R cuadrado, que es 0,018, lo que se multiplica por 100 nos da un 1,8%. Esto quiere decir que solo un 1,8% nos está explicando el modelo. Y que al ser tan bajo ese número, el error que hay es de un 98,2% aproximadamente. Luego tenemos que completar la tabla y explicar cómo obtuvimos cada resultado. Bueno, en el modelo 5 nuestra beta 0 es 107,53. ¿Cómo llegamos a esta información? En beta 0 el modelo estaba en onzas. Entonces tuvimos que pasar nuestro peso en libras a onzas y para eso tuvimos que multiplicar el 6,72 por 16 y nos dio este valor. El beta 1 en el modelo 5 estaba en dólares, por lo que tuvimos que multiplicar el ingreso en miles de dólares, que sería el 0,01 por 1000 y nos dio el valor de 10,77. En el modelo 6 repetimos lo anterior, que fue tomar los 6,72 y multiplicarlos por 16 para poder dejar el peso en libras, ya que anteriormente estaba en onzas. Y en el beta 1 el modelo estaba en ingreso de miles de dólares, por lo cual se mantiene el valor de acá arriba. Y en el modelo 7 nuestro beta 0 estaba en libra, por lo cual se deja igual que acá arriba, 6,72, y nuestro beta 1 estaba en dólares,
por lo que tuvimos que multiplicar los miles de dólares, el 0,01 por 1000 y nos queda 10,77. Esto, por ejemplo, en el modelo 5, que cuando el ingreso anual no aumenta, el peso promedio del bebé es de 107,5 libras. Y cuando el ingreso anual aumenta, el peso del bebé aumenta en promedio 10,77. Lo mismo sería para los casos de modelos 6 y 7. Punto 8. Si el peso promedio de los recién nacidos en onzas varones es de 111,01, el peso promedio de los recién nacidos en onzas mujeres es de 111,27, entonces complete la tabla siguiente y explique cómo obtuvo cada resultado. Bueno, acá tenemos nuestra tabla con los valores listos, pero ahora vamos a explicar de dónde lo sacamos cada valor. Para el modelo 9, nos indica que el peso promedio es en onzas y es de 111,27, y el valor de beta 1 es menos 0,26. Esto refleja la diferencia del peso promedio de los recién nacidos de sexo masculino con el peso promedio de los recién nacidos de sexo femenino. El modelo 10. Tenemos que en el modelo 10, beta 0 es 111,01 y nos indica el peso en onzas, y beta 1 es 0,26, lo que nos indica la diferencia del peso promedio de los bebés de sexo masculino con la diferencia promedio de los bebés de sexo femenino. En el modelo 11 debemos hacer una conversión de peso de recién nacidas mujeres de onza a libras, donde, como vimos anteriormente, una libra equivale a 16 onzas, por lo que vamos a tomar el 111,27 y lo vamos a dividir en 16, lo que nos da un resultado de 6,95. En el beta 1, que es la diferencia del peso promedio de recién nacidos hombres con la diferencia del peso promedio de recién nacidos mujeres, vamos a tomar los menos 0,26 y los vamos a dividir en 16, lo que nos va a dar un resultado de menos 0,01. En el modelo 12 debemos realizar la misma conversión que en el modelo 11. Tomamos el 111,01 y lo dividimos en 16, lo que nos da un valor de 6,93. Luego, para el beta 1, que es la diferencia del peso de los recién nacidos de sexo masculino con la diferencia del peso promedio del recién nacido mujer, vamos a tomar el 0,26 y lo vamos a dividir en 16, lo que nos va a dar un valor de 0,01. Número 9. Si el peso promedio de los recién nacidos en libras de raza blanca es de 6,859 y el peso promedio de los recién nacidos en libras de otras razas diferentes a la blanca es de 6,9867, entonces complete la tabla siguiente y explique cómo obtuvo cada resultado. Bueno, acá tenemos la tabla resuelta con los modelos 13, 14, 15 y 16. Nos vamos acá y tenemos los modelos. El modelo 13 tiene el peso en onzas y para niños recién nacidos de raza blanca. El modelo 14 también tiene el peso en onzas, pero para los niños recién nacidos que no son de raza blanca. El modelo 15 tiene el peso en libras para los recién nacidos de raza blanca. Y el modelo 16 tiene el peso en libras para los niños recién nacidos que no son de raza blanca. Entonces, para el modelo 13 debemos hacer las conversiones de unidades de medida de peso de los recién nacidos de razas no blancas de libra a onza, por lo que tomamos el valor de 6,9867 y lo multiplicamos por 16, lo que nos va a dar un valor de 111,7872. Y beta 1 es la diferencia del peso promedio de los recién nacidos de raza blanca menos el peso promedio de los recién nacidos de raza no blanca, lo que tenemos un resultado de menos 0,1808 y eso lo multiplicamos por 16 y nos da un valor de menos 2,8928. En el modelo 14, el peso de los recién nacidos blanca lo tenemos que traspasar de libras a onzas. Tenemos que recordar que una libra equivale a 16 onzas, por lo que tomamos el 6,8059 y lo multiplicamos por 16, lo que nos da un valor de 108,89. Y nuestro beta 1 es la diferencia del peso promedio del recién nacido de raza blanca, que sería de menos 0,1808 y eso lo multiplicamos por 16, lo que nos va a dar un valor en onzas de 2,8928.
En el modelo 15, el peso promedio de los recién nacidos de raza no blanca es de 6,98 y beta 1 es menos 0,1808, lo que refleja la diferencia del peso promedio de los recién nacidos de raza blanca menos el peso promedio de los niños recién nacidos de raza no blanca. En el modelo 16 tenemos que el precio promedio en libras de los niños recién nacidos de raza blanca es de 6,8059 y en beta 1 tenemos que es de 0,1808. Esto refleja la diferencia del peso promedio de los recién nacidos no blancos menos el precio promedio de los recién nacidos blancos. Anexo letra A. Observa el modelo 10 o cualquier otro que usted prefiera y justifique la presencia del término mu en este modelo, considerando las razones, cada una por separado. Modelo teórico incompleto, falta de información, variables periféricas y error de medición. Acá tenemos el modelo 10, donde tenemos el peso en onzas y beta 1, la recién nacido de sexo femenino. Bueno, debemos saber que mu representa los factores que no están considerados en el modelo, pero que sí afectan el comportamiento de la variable dependiente, en este caso el peso en onza. Pero tenemos las variables periféricas, que son donde se conocen los factores que explican la variable dependiente, y la información de ello existe, pero es muy probable que algunos de estos tengan un efecto nulo. Por ejemplo, acá, que el recién nacido sea de sexo femenino o sexo masculino no va a influir en mucho. Como vimos anteriormente en otro ejercicio, nuestro R al cuadrado era de un 1% y nuestro error era de un 99%. O sea, eran muchas más variables que no están en el modelo y que sí nos estaban afectando. El otro que tenemos es la falta de información. Se asume que se saben todas las variables independientes para explicar las dependientes, pero es común que no se disponga de esta información. Bueno, acá tenemos en los modelos teníamos solo algunas variables. En este caso en el modelo 10 solo tenemos el variable que es el sexo femenino, que no nos va a dejar mucha información. En el modelo teórico incompleto, es muy probable que no se tenga certeza sobre las variables independientes que influyen en la variable dependiente. Por ende, el modelo que se genera está incompleto. Y también tenemos el error de medición, que referió a la certeza sobre la exactitud de la información disponible para la variable. Bueno, nosotros siempre tomamos para hacer estos modelos solo una muestra, y eso no quiere decir que la población en general tenga este comportamiento. Muchas veces puede diferir en esto, y esto se ve acá en el error. Si el error es muy grande o es un número muy grande, el modelo no nos va a explicar mucho. Explique por qué la simetría de ingreso en dólares e ingreso en miles de dólares es la misma, mientras que la simetría de las variables masculino y femenino difieren en el signo. Bueno, acá ingreso en dólares y miles de dólares es la misma porque nos está dando exactamente la misma información, solo que en un distinto tipo de unidad. En cambio, las otras variables difieren en el signo, ya que si es un bebé recién nacido de sexo femenino, no puede ser uno de sexo masculino, nunca pueden ser ambas, por eso difieren en el signo. Si es femenino es 1, masculino es 0, y si es masculino es 1, femenino es 0.